Bienvenidos de nuevo a Movistar Plus, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, a Miradas Viajeras Magazine. En los últimos 6 años, como recordarás, y con la celebración de la feria de turismo más importante del mundo, y lo digo claro y bien alto, la feria de turismo más importante del mundo, venimos en este canal haciendo lo que se llaman las conversaciones Fitur. Los grandes líderes del sector turístico pasan por las cámaras de Movistar Plus para contarnos cómo se prevé el año 2026, en este caso, y sobre todo la evolución del sector turístico. Hablamos de retos y de tendencias. Hablamos de los diferentes aspectos que condicionan el sector turístico y que este año, en el certamen que se va a celebrar en Madrid, en IFEMA, reunirá a más de 10.000 expositores en 156 países y en 9 pabellones, con una gran novedad, el pabellón número 12, el pabellón que se ha denominado del conocimiento. Fíjate, el año pasado pasaron por el recinto ferial más de 255.000 personas, 155.000 profesionales y 100.000 viajeros que durante el fin de semana recorrieron los pabellones de Fitur buscando esa escapada, ese viaje, conocer un poquito más el universo del turismo. Por eso, este año, de nuevo, regresamos a Movistar Plus, tras 6 ediciones, para esos más de 2.100.000 telespectadores que ven este programa, contarles cuáles son las nuevas tendencias, hacia dónde va el sector turístico. Y quiero hacerlo con los grandes líderes del sector turístico. Serán 7 mesas de debate este año, en el que vamos a hablar de temas como, por ejemplo, la sostenibilidad, la innovación, el Big Data, el turismo rural, el sector del maíz y, sobre todo, este año, una gran novedad. Vamos a hablar de experiencias. Esas experiencias que el viajero va a poder encontrar en Fitur y que van a formar parte de su próximo viaje, porque, ya sabes, la nueva tendencia no es buscar un destino, es buscar una experiencia. Poner al viajero en el centro del universo, en el centro del turismo, y encontrar esa experiencia que pueda compartir con los suyos. A partir de ahí, este programa, durante 2 días, lunes y martes, va a estar contigo y va a estar reuniendo a los grandes líderes. A todos ellos los recibimos aquí, en Movistar Plus, en Miradas Viajeras Magazine, que comienza en este momento una nueva edición de sus Conversaciones Fitur. Este año, Conversaciones Fitur 2026. Como te vengo contando, iniciamos en este lunes 19 de enero del año recién comenzado, de este año 2026, absolutamente ilusionante, esta segunda edición de las mesas Fitur, la 6ª ya dentro de Movistar Plus. Aquí vamos a hablar de 7 mesas en las que vamos a tratar temas importantísimos que tienen que ver con los retos a los que nos vamos a enfrentar en el sector turístico a partir de este año. Y el primero de ellos, hablamos de innovación. Una primera mesa en la que tengo 4 grandes líderes del sector turístico que me acompañan en este primer capítulo de estas conversaciones Fitur, que dan vida a una mesa que hemos titulado Destinos inteligentes cuando la tecnología mejora la gestión. Te voy a presentar a las personas que me acompañan en esta mesa redonda. En primer lugar, tengo a Jacobo Florido, es teniente de alcalde y concejal de turismo del Ayuntamiento de Málaga. Buenos días, Jacobo. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí. Bienvenido a Fitur. Estamos ya en puertas de la feria. Te voy a pedir un titular. Bueno, yo creo que de la feria o de mi destino. De la feria, de tu destino, de lo que tú quieras. Un titular. Como bien dicho, hablamos de la feria más importante del mundo, donde nuevamente los líderes del turismo y aquellos que quieren enfocar el turismo como un medio para crear riqueza y generar futuro, sobre todo, ¿eh? Jacobo nos va a acompañar durante los próximos minutos. Hablaremos de Málaga como un destino inteligente, ojo, ya maduro desde el año 2020. Luego nos adentramos en él y nos van a contar muchas cosas para entender cómo la tecnología está mejorando la gestión. Pero déjame que te presente mi segundo invitado. Te presento a Víctor Hugo Marín Roque, es Product Manager
de Travel Intelligence, en Amadeus. Buenos días. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Es la primera y última vez que digo tu cargo, ¿eh? Luego ya hablamos. Víctor, un titular, No venga. pasa nada. Yo diría la innovación tecnológica para la gestión del turismo. Amadeus es uno de los grandes a nivel mundial en el ámbito del sector turístico. Hoy quería estar con nosotros, nosotros queríamos hablar con ellos. Nos van a contar muchas cosas también de cómo esa gestión y cómo la tecnología nos ayuda a mejorar el sector turístico. Pero tengo otros dos grandes invitados que nos acompañan también en esta primera mesa de estas conversaciones Fitur. Tengo a María Jesús Serrano, es la alcaldesa del Ayuntamiento de Baena. María Jesús, buenos días. Buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Además, en horas, que comenzará Fitur este miércoles 21, Baena va a recibir un reconocimiento, va a tener o va a convertirse ya en un destino inteligente. Totalmente. ¿Ha hecho los deberes? Ha hecho los deberes y por tanto nuestro titular es que la innovación y los destinos turísticos inteligentes llegan al medio rural y llegan al corazón del sureste de la provincia de Córdoba, que es la comarca del Guadajoz y Campiña Este de Córdoba. Pues luego nos contáis cómo habéis hecho los deberes, cómo os habéis preparado y cómo va a mejorar la vida de Baena y el sector turístico en Baena. Y dejadme que presente a mi último invitado, a Carlos Cendra, es el director de marketing y comunicación de Mabrian Technologies. Buenos días. Buenos días, Fernando. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación a estar aquí. Un titular. Un titular es: España sigue siendo referencia a nivel turístico, pero también lo es a nivel innovación turística, y es algo que deberíamos tener muy claro. Y Fitur lo tiene muy claro y por ello este año se dedica un espacio adicional a ello y creo que es súper importante remarcarlo. Sí, señor. Además te recuerdo que será en ese pabellón 12, el que se ha denominado Pabellón del Conocimiento, donde vas a poder encontrar todas estas manifestaciones para seguir aprendiendo, y para seguir conociendo un poquito más, como bien dice Carlos, cómo España ha conseguido ese liderazgo en la innovación, que es muy importante, porque siempre digo, España es líder en el sector turístico, y el líder nunca puede mirar hacia detrás, tiene que mirar hacia adelante y afrontar los retos de cara para seguir mejorando y seguir evidentemente exportando conocimiento. De eso vamos a hablar en los próximos minutos, vamos a hablar de cómo la tecnología ha mejorado la gestión de los destinos inteligentes. Y le voy a dar paso, en primer lugar, para iniciar esta mesa, al teniente de alcalde y concejal de turismo de Málaga, a Jacobo Florido, para que nos cuente, bueno, llevamos ya 5 años en el que Málaga ya es un destino inteligente. ¿Cómo ha repercutido directamente la tecnología en la gestión? ¿Qué estáis haciendo? ¿Cómo prevéis el futuro? Bueno, la verdad que la tecnología ha cambiado sin duda alguna lo que es el concepto de promoción turística en cuanto a la venta de un producto, ¿no? En este caso de una ciudad. Nosotros hicimos bien los deberes en cuanto que subimos reconvertir una ciudad, bueno, pues que como yo diga, ¿no? Era casi 25 años o 20 años, era una completa desconocida, ¿no? Y que ahora, bueno, a través de la cultura, a través del patrimonio y de la gastronomía, pues ha buscado las nuevas tecnologías, en este caso, cómo conseguir integrar todos los datos, cómo ordenarlos y después lo más importante, ¿no? Cómo segmentarlo para ir en busca de ese turista o de ese cliente que quiere la ciudad de Málaga. Ahora mismo nos estamos encontrando en una profunda redefinición de mercado, en lo cual las nuevas tecnologías nos está ayudando y es la que nos está dando pues la consistencia y la que nos está dando sobre todo el también saber explicarle eso también a tus ciudadanos. Ojo, ¿no? Porque ahora nos encontramos en otra derivada, ¿no? No solamente hay que traer turismo, sino hay que saber convencer al residente de lo que genera, ¿no? En este sentido, yo creo que las nuevas tecnologías están haciendo un papel muy importante, sobre todo también en lo que es en redefinir nuevas rutas y a la vez también en saber cómo diversificar ese turismo en horas puntas. Y digo horas puntas, pues como pueden ser en momentos como la Semana Santa, como puede ser la feria, o momentos puntuales en Navidad, como intentamos a través de las nuevas tecnologías intentarle ver a ese visitante de que puede concentrarse en otro espacio que va a encontrar también lo que va a estar buscando de Málaga, ¿no? Que como siempre digo, que nos basamos en 3 pilares muy importantes, como es el patrimonio, como es la cultura y como es la gastronomía. Lanzo una pregunta para todos, Jacobo, empiezo por ti. Evidentemente la tecnología nos sirve también, y esto es algo que se ha valorado muchísimo en muchos foros, la tecnología nos permite crear experiencias ad hoc, analizando los datos que arrojan los propios viajeros. Es que lo has dicho, ¿no? Al final no somos un destino, queremos ser una experiencia. Es que esa es la palabra básica, ¿no? En esto, en esta redefinición. Al final el turista busca una experiencia.
España tiene un gran potencial, tenemos un medio rural que es excelente, tenemos ciudades bellísimas con un patrimonio histórico brutal, pero claro, al final cada ciudad o cada destino tiene que dar su experiencia, y en ese caso los datos que nos facilitan las nuevas tecnologías, en este caso para Málaga, es básico. Nosotros nos basamos en datos, en saber analizarlos, porque muchas veces esos datos que tenemos pueden ser contradictorios o pueden darnos una información que la podemos interpretar erróneamente. Por eso he dicho que lo importante es el saber recopilarlo, el saber ordenarlo y el saber analizarlo, ¿no? Y en este caso, pues yo creo que España, y aquí hay grandes ejemplos, ¿no?, de empresas, de cómo han sido artífices a la hora de poder facilitar esos datos y saber interpretarlos y saber analizarlos. Oye, además de esta pregunta, que también quiero lanzaros otra para conversar, evidentemente, es ese miedo que existe de la tecnología aplicada al sector turístico y cómo se está debatiendo si los datos pueden en un momento sustituir a las personas. Claro, tenemos que ver un poco si las personas siempre tienen que estar detrás de los datos en la interpretación y qué tipo de personas tienen que estar interpretando los datos, porque claro, se abre también un nuevo mundo en la contratación de personas que interpretan los datos y que en el sector turístico antes no estaban, Jacobo. Es evidente, ¿no? Está claro que las nuevas tecnologías ha venido a ponernos las pilas a los destinos y también ha venido a regenerar nuevas funciones profesionales, ¿no? Y en este caso, pues, lógicamente, insisto, podemos tener muchos datos, podemos atiborrarnos, podemos tener miles de aplicaciones, pero si no sabemos interpretar y en algunos casos reinterpretar lo que se nos está dando, pues puedes tomar decisiones complicadas, ¿no? O puedes tener decisiones que en un futuro pues puedes decir, oye, esto no era lo conveniente en este sentido. Sin duda alguna, las nuevas tecnologías nos debe ayudar a equivocarnos lo menos posible y a acertar lo más posible. Víctor, Carlos, os voy a preguntar ahora cómo la tecnología ha cambiado la gestión de los destinos, pero dejadme que le vuelva a preguntar una cosa a Jacobo, claro, al teniente de alcalde del Ayuntamiento de Málaga y concejal de turismo. Tenemos un destino maduro, como es Málaga, como destino inteligente, y se incorpora un nuevo destino en 48 horas a esos destinos inteligentes, como es el Ayuntamiento de Baena. ¿Qué consejo le darías brevemente a María Jesús? Y ahora le voy a preguntar a ella, para impulsar esto, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Cómo lo tienen que tratar para sacarle partido? ¿Qué experiencia les podéis aportar para mejorar? Bueno, la experiencia simplemente es un resumen de lo que acabo de decirle, ¿no? En este sentido, ¿no? Pues que aproveche las nuevas tecnologías para darle un valor añadido al destino. Creo que, bueno, hablamos de Baena, hablamos de aquella campiña que tiene un potencial. Yo creo que sin duda alguna las nuevas tecnologías le va a servir para redefinir o para definir qué es lo que quiere ser, ¿no? Y qué es lo que busca en ese sentido. María Jesús, wow, nos enfrentamos a un reto muy importante, ¿no? Baena ha hecho los deberes, es uno de los lugares, siempre lo digo, uno de los municipios más bellos, no hablo de la provincia de Córdoba, ni de España, hablo del mundo, uno de los lugares más bellos del mundo, y ahora tecnológicamente aporta un valor diferente a la gestión del sector turístico dentro del municipio. Bueno, yo creo que es absolutamente necesario porque nosotros tenemos unos pilares muy sólidos en cuanto a esa oferta experiencial que podemos ofertar al visitante, al turista y a todo aquel que se quiera acercar hasta nuestra localidad. Tenemos historia, tenemos patrimonio, tenemos cultura, tenemos un aceite que es la maravilla del mundo porque tenemos la mejor denominación de origen de aceite como es la de Baena, que es la más antigua de Andalucía, prácticamente también la más antigua de España, la más extensa de Europa en cuanto a territorio, pero también en cuanto a volumen de facturación y sobre todo ese maravilloso oro líquido que extrae y que sale de nuestra denominación de origen, que es un referente y que ya somos conocidos por ello. Tenemos también una Semana Santa única que nos ha llevado a ser declarada de fiesta de interés turístico internacional y que ya estamos equiparados a la de Málaga, a la de Sevilla y a la de Granada en Andalucía. Y en ese contexto, pues lo tenemos todo y tenemos todos esos mimbres para, aprovechando las nuevas tecnologías, las oportunidades que da la innovación, pues conseguir también extraer muchísimas conclusiones de los análisis que se hagan con la plataforma, que ya la tenemos instalada y que ahora pues lo que tenemos es que saber bien analizar esos datos y crear ese producto atractivo, perfecto y útil, porque
Al final, nosotros no pretendemos competir con Málaga, ni competir con Sevilla, ni competir con Granada, ni siquiera con Madrid, por supuesto. Nosotros pretendemos complementar esos destinos, porque cuando Málaga esté a lo mejor pues saturada, tenga los problemas que puede tener la saturación turística por miles de visitantes, pues que también podamos ser complemento para que podamos ofertar esa escapada a la Andalucía del interior, a conocer cómo se extrae el aceite de oliva, a saber cómo se fabrica un tambor de manera artesanal, porque nuestra Semana Santa es única en el sentido del tambor y de toda la artesanía que conlleva, y por supuesto también a conocer nuestra gastronomía basada en el turismo gastronómico del oleoturismo y del aceite de oliva virgen extra, complementada con el vino de las bodegas Jesús Nazareno de la denominación Montilla Moriles. Y todo eso, la innovación sin lugar a duda va a ser una ayuda increíble. Luego te voy a preguntar que me diseñes una experiencia o aquella experiencia que te gustaría diseñar a través del análisis de los datos de los viajeros. Luego te lo pregunto, pero déjame que hable con Víctor y con Carlos. Víctor, brevemente, para esos cientos de miles de espectadores que nos están viendo en este momento, ¿qué es Amadeus? Bueno, Amadeus es una empresa líder tecnológica en el sector de viajes, más de 40 años. Estamos presentes en 190 países con más de 20.000 empleados y tenemos un propósito: que viajar sea lo más fácil posible para todos en todo el mundo. Tenemos alianzas estratégicas con Google, Microsoft, Accenture y otras que nos ayudan también a traer esa innovación al sector turístico y básicamente si podemos decir algo de lo que podemos aportar a los destinos es tecnología, datos y la capacidad de decidir mejor. Luego te voy a preguntar si estamos preparados y formados para poder interpretar correctamente los datos, pero déjame que hable con Carlos. Carlos, ¿qué es Mabrian Technologies? Pues Mabrian es una empresa tecnológica especializada en servicios de inteligencia turística. ¿Y qué significa este palabra, como digo yo? Pues básicamente son dos factores. Uno es tecnología, es inteligencia artificial aplicada a la generación de información basada en grandes volúmenes de datos, lo que se conoce como Big Data, que nos proporcionan unos indicadores. Eso es una parte, un bloque muy importante, y una parte muy importante humana, que se ha comentado ya varias veces, y es la parte de interpretación, es decir, asesoramiento especializado de personas con una mentalidad analítica o especialistas en analítica de datos, pero con conocimiento turístico, que ayudan a nuestros clientes, que principalmente son destinos en todo el mundo hoy en día, a utilizar toda esa información y a activar esa información para tomar decisiones reales, que es un poco ese paso clave para que un destino, desde nuestro punto de vista, sea realmente un destino inteligente. En días anteriores, en este mismo programa y en un congreso que tuvimos hace poco, que tuve la oportunidad de presentar, se hablaba mucho de cómo la inteligencia artificial estaba o va a influir dentro del sector turístico. ¿Realmente la inteligencia artificial hoy por hoy va a transformar el sector turístico, o es algo que tenemos que esperar un poco, que analizar más, que formarnos más, o incluso que entender todavía mucho más? Yo te diría que lo lleva transformando desde hace muchos años. Nosotros empezamos en 2013 a trabajar ya con inteligencia artificial para que nos permitiese extraer patrones y tendencias y diríamos prever tendencias turísticas basándonos en el comportamiento espontáneo online de personas en todo el mundo. Es decir, que lleva un recorrido muy largo desde hace ya más de 10 años, pero es verdad que desde hace un par de años, con la irrupción de la inteligencia artificial generativa, que diríamos que es un nivel superior a la que yo llamo tradicional, estamos en un nuevo concepto y ahora nos estamos acercando a lo que es la inteligencia artificial agéntica, ¿no? Que ya será aquella evolución que permitirá a los usuarios o a los destinos, en el caso de lo que estamos desarrollando en Mabrian, pues delegar ciertas tareas, no solo de análisis, sino de decisión de algunas tareas rutinarias que puedan ser tomadas por máquinas, como puede ser observar cambios de patrones, ejecutar informes, etcétera, etcétera, que hoy en día pues tienen que ser elaboradas por humanos. Luego te preguntaré sobre eso, porque estoy convencido que los millones de espectadores que nos estáis viendo en estos momentos, algunos se habrá puesto nervioso, porque si dejamos la voluntad de las máquinas para tomar decisiones, igual nos vamos, como decían algunos, a ese Terminator o a ese Yo Robot, películas que han sido muy importantes dentro de la filmografía a nivel mundial y que preveían lo que puede pasar, o no, quién sabe. Luego nos lo explica Carlos, que seguro que sabe muchísimo más de esto. Víctor, ¿estamos formados para interpretar los datos? Bueno,
justo lo que me gusta mucho un punto que has reflejado cuando hablamos de inteligencia artificial, la generativa. Hace poco tiempo empezamos a hablar mucho de inteligencia artificial. Yo creo que todo el mundo se acuerda de la primera vez que empezamos a utilizar un ChatGPT o un Gemini. Para mí fue un momento de decir, wow, esto va a cambiar. Y justo también, ahora sí que se habla mucho, pero desde Amadeus llevamos trabajando en inteligencia artificial más de una década, tanto internamente como en todas nuestras soluciones. Y si estamos preparados, yo creo que la inteligencia artificial, tal como hoy, camina para ayudar, por ejemplo, pongamos el ejemplo de los destinos, camina para ayudar a los destinos a decidir mejor, no para sustituir el gestor del destino, pero sí para informar, lo decías, los datos. La tecnología está para ayudar, para que estemos más informados y para que nos lleguen estos patrones que nos permiten sacar más oportunidades, redirigir flujos turísticos y también trabajar la sostenibilidad, que es bastante importante. Jacobo, como sé que tienes una agenda importante, quiero preguntarte antes de que nos dejes, para mí muy importante, primero, ¿qué traéis a Fitur? Málaga evidentemente estará aquí presente y será uno de los grandes destinos referencias para esos viajeros, para esos más de 100.000 viajeros que el fin de semana venís a la feria y tenéis que pasar por el pabellón de Andalucía y descubrir Málaga, por supuesto. Y en segundo lugar, hablando de este tema, me gustaría saber, ¿tú cómo ves Málaga en un futuro próximo? ¿Cómo la sueñas? ¿Cómo la imaginas precisamente hablando de toda esta transformación digital que se está produciendo en la ciudad? Bueno, déjame que se inaugure Fitur para que vea lo bonito que vamos a traer en el stand. Vamos a referirnos siempre al patrimonio, una de las mayores joyas que tenemos en nuestra ciudad, que es nuestra Alcazaba. Ya lo digo, invito a todos que pasen por el stand. Además tenemos un stand que divide por el pasillo, lo tenemos muy profesionalizado para la profesión y también para la presentación en este caso. Y yo la Málaga que me gustaría tener en un futuro turísticamente sea una Málaga que sea valorada por el visitante y sea respetada por el visitante, donde pueda venir, es bienvenida a todo el mundo, como no puede ser de otra manera, pero pueda venir ese turista de alto poder adquisitivo que cada vez está viniendo y que esto a su vez pues genere unos empleos de calidad, ¿no? En este sentido, al final, la sostenibilidad, creo que estamos todos enfocándonos y yo espero y deseo tener esa Málaga. Para mí siempre es importante que todos los invitados a estas conversaciones Fitur, los grandes líderes del sector turístico que van a pasar por aquí, en torno a 30 grandes líderes del sector turístico tendremos este año en esta sexta edición de las conversaciones Fitur. Acuérdate, lunes y martes, en horario desde las 10 de la mañana, aquí en Movistar Plus te iremos contando cómo se prevé el futuro, cómo se está organizando, cuáles son los retos a los que nos enfrentamos y cómo va a evolucionar esta 46 edición de Fitur, la feria de turismo más importante del mundo. Evidentemente, me gusta que los protagonistas siempre lancen un mensaje a todos esos miles y miles de personas que nos estáis viendo. Jacobo, para despedir, un mensaje a toda la audiencia. Bueno, simplemente decir que cuidemos lo nuestro, que el turismo es nuestro y yo creo que entre todos haremos pues que España, y en este caso Andalucía, en este caso Málaga, pues seamos un referente de ese turismo sostenible que estamos luchando, que estamos trabajando en todas las administraciones y, como no, entre todos, los privados también y las grandes profesionales que tenemos. Llevo 35 años yendo a Fitur y la frase de siempre no ha cambiado. Nos vemos en Fitur. Nos vemos en Fitur. Jacobo, nos vemos en Fitur. Nos vemos en Fitur. Jacobo Florido es el teniente de alcalde y concejal de turismo del Ayuntamiento de Málaga, que ha querido estar con nosotros. Gracias, Jacobo. Te despido. Sé que tienes muchísimas cosas que hacer. Muchísimas gracias por habernos dedicado este tiempo. Nosotros continuamos. Tenemos que seguir en esta mesa de destinos inteligentes cuando la tecnología mejora la gestión. Te recuerdo que he tenido a Jacobo Florido, es el teniente de alcalde y concejal de turismo del Ayuntamiento de Málaga, que tengo conmigo a Víctor Hugo Marín Roque, que es Product Marketing Manager de Travel Intelligence en Amadeus. También tenemos a la alcaldesa de Baena, María Jesús Serrano, y a Carlos Cendra, es el director de marketing y comunicación de Mabrian Technology. Nos están acompañando hablando precisamente de cómo la tecnología está influyendo en la gestión de los destinos turísticos. Y a mí me gustaría, evidentemente, en base a este titular, Carlos, Víctor, cómo la tecnología va a cambiar la gestión de los destinos y, sobre todo, cómo la ha cambiado y hacia dónde vamos. A ver si podemos entroncar esta conversación. Venga, Víctor. Al final sí que has vuelto a decir mi posición. Y te aseguro que alguna vez más lo diré. Efectivamente. Bueno, yo creo que de dar aquí un ejemplo de Fitur,
como ejemplo. Cuando hablamos de los datos y la importancia de los datos, sabemos cuántas personas van a venir a Fitur, o tenemos miles de personas que van a venir a Fitur, pero igual no sabemos cuánto tiempo se van a quedar en Madrid, qué van a hacer, cuánto tiempo se quedan, o incluso si aprovechan para visitar otra zona de España. Los datos nos permiten entender esos flujos turísticos, nos permiten saber no solo cuánta gente va a venir, pero a dónde van a ir y qué experiencias nosotros les podemos ofrecer desde esa parte. Yo creo que eso es importantísimo y tenemos varios ejemplos. De hecho, un ejemplo que me gusta dar, porque hace 2 años cuando entré en Amadeus me acuerdo que estaba muy de moda los conciertos de Taylor Swift. Yo te contara. Y recuerdo que estábamos estudiando los patrones de los viajeros cuando iban a los conciertos de Taylor Swift. Y era muy, muy interesante porque gran parte de los turistas se quedaban 2 días después del concierto. Entonces, no es solo el impacto que tiene el concierto, es el tiempo que luego el turista se queda. Y que tú sepas eso de antemano para un destino es muy importante. Muy importante. Ahí María Jesús os va a condicionar y vais a poder, evidentemente, con esos datos gestionar muchísimo mejor alojamientos, restauración y creación de experiencias. Totalmente. A ver, yo estoy absolutamente convencida que la tecnología viene a ayudar y en un municipio de un tamaño pues más bien pequeño, unos 20.000 habitantes, pues que tengamos la oportunidad de tener esa información para conseguir lo que queremos, porque al final nosotros estamos trabajando en la diversificación económica en torno a un turismo que no se puede deslocalizar porque nuestro patrimonio, nuestros yacimientos arqueológicos, nuestros recursos turísticos vinculados al aceite de oliva virgen extra, la vía verde, las lagunas, el embalse de Bademojón, las salinas de Albendín, todo eso no se puede deslocalizar y entonces queremos esa diversificación económica de manera sostenible y con los datos y el análisis que se haga de los mismos, pues conseguiremos ofertar unos productos turísticos que vayan encaminados a la sostenibilidad, pero también a que nos visibilicen, porque evidentemente nosotros somos una pequeña gotita de agua en medio de un océano donde pues los clientes de Amadeus pues tendrán que discriminar y saber cómo elegir hacia dónde va en base a lo que se le ofrezca y en base a lo que se visibilice ese producto. Y ahí es donde queremos estar y por eso hemos hecho los deberes y por eso hemos conseguido ser ya destino turístico inteligente para poder tener esas oportunidades y para poder también, en base a esa certificación, pues conseguir subvenciones, conseguir recursos económicos para seguir implementando esa digitalización. Os recuerdo que el Ayuntamiento de Baena, que por supuesto también estará en esta 46 edición de Fitur, recibe esa certificación que ya tiene, pero que de manera institucional y oficial recibirá en cuanto empiece Fitur. Ya sabes, comienza el miércoles, desde el 21 hasta el 25 de enero, en horario miércoles, jueves y viernes, de 10 de la mañana a 7 de la tarde, el sábado estará de 10 de la mañana a 8 de la tarde y el domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Sábado y domingo, días para el viajero, para el cliente final, y miércoles, jueves y viernes para el profesional. Te recuerdo, el año pasado 155.000 profesionales estuvieron en Fitur, se volvieron a romper todos los récords y Fitur se convierte en la feria de turismo más importante del mundo. Desde allí, Movistar Plus, Negocios, Televisión y Miradas Viajeras volverá a emitir en directo un año más muchísimas horas de televisión acercándonos a todos los destinos y fundamentalmente a todos esos lugares que tienen cosas que contar como nos lo están haciendo en esta primera mesa de Conversaciones Fitur 2026. Los destinos inteligentes, cuando la tecnología mejora la gestión. Estoy hablando con Víctor Hugo Marín Roque, viene de Amadeus, también con Jacobo Florido, el teniente de alcalde y concejal de turismo del Ayuntamiento de Málaga, con María Jesús Serrano, la alcaldesa de Baena, y también con Carlos Tendrá, es el director de marketing y comunicación de Mabrian Technologies, con el que hablo ahora y le pregunto, claro, estábamos hablando de los datos,
Y por cierto, María Jesús, no te olvides que me tienes que hacer la experiencia, que a mí no se me olvida, ¿eh? Que lo estoy dejando para que la vayas construyendo poco a poco con lo que vamos aprendiendo y lo que nos están contando nuestros tertulianos, ¿eh? Justo estaba pensando también en un por ejemplo eso. relacionado, o sea que vamos a hilarlo Vamos a ir a todo. eso, ¿verdad? Vamos a hilarlo. Oye, vamos a Carlos, hilarlo. ¿cómo conseguimos, para que lo sepa todos los telespectadores, los que no están metidos así más en el sector, cómo conseguimos todos esos datos? ¿Cómo nos llegan? ¿Cómo los analizamos? ¿Dónde los analizamos? Y luego la información que arroja, ¿a quién se la damos y cómo lo hacemos? Te explico en un segundo, pero quería hacer una reflexión antes a lo que comentabas, ¿no? De cómo ayuda toda esa información, o cómo está transformando ya a día de hoy la gestión de destinos. Y yo lo resumo de una manera muy sencilla, y es pasar de una gestión reactiva a una gestión proactiva por parte de los destinos. Es decir, durante 40-50 años en España y en el Mediterráneo y en muchas partes del mundo se ha ido desarrollando un sector turístico de una manera orgánica. Había una demanda por visitar nuestro país porque es una maravilla, porque tenemos muy buen clima y muchas otras condiciones, y entonces el sector público iba generando un sector, el sector privado iba generando un sector turístico de manera reactiva. El sector público lo gestionaba pues en función diríamos, del ritmo que se iba creando. ¿Con qué nos encontramos hoy? Que con la información que se puede manejar desde los gestores de destinos pueden tener una estrategia clara y una definición clara de hacia dónde quieren ir para pues, poner unas guías y alineándolas con el sector privado, ir hacia el tipo de turismo que quieren. ¿Qué nos encontramos hoy en día? Con muchos destinos, y no es una crítica, sino es cómo ha evolucionado la gestión turística, que tienen problemas de reposicionamiento, porque les gustaría tener un modelo diferente al que tienen, y el ejercicio de reposicionar es muy complicado. Entonces, cuanto antes nos pongamos y más información tengamos, más nos va a ayudar a entender para dónde podemos ir. Y ahora hablaré de un ejemplo de Baena. Pero contestando a tu pregunta, nosotros captamos datos de más de 130 fuentes globales de información, tanto de comportamiento online de los usuarios o de los viajeros, como transaccionales. Eso pasa por conectividad aérea, por precios, por alojamiento, por el alquiler vacacional, por el sentimiento de los viajeros, gasto, movilidad, eventos. Es decir, un universo enorme de información que transformamos utilizando tecnología y conocimiento turístico humano en indicadores. Todo eso al final va a un repositorio que es una plataforma de información que está actualizada todos los días y que ofrece tanto información histórica como información a futuro predictiva. Todo eso está muy bien, pero ¿qué nos encontramos en el día a día? Que nuestros clientes, que son destinos, prácticamente todos, destinos puede ser desde un país hasta un municipio, no tienen tiempo, no tienen manos, o no tienen incluso conocimiento para extraer toda esa información y realmente activarla, que es ese paso que decía antes de que un destino inteligente es el que realmente usa esa información, ¿no? Entonces, nosotros proponemos y llevamos, diríamos, cubriendo ese gap, esa parte necesaria de servicio con humanos. Yo siempre digo que cuanta más tecnología aplicamos, prácticamente en paralelo estamos aplicando humanos. ¿Por qué? Porque necesitamos ayudar esa interpretación y poner un contexto de conocimiento y que se siente un analista nuestro con las personas del destino y vean qué necesitan, cuál es el plan, ¿no? Por ejemplo, estaba hablando María Jesús de pues, todo el gran potencial que tiene la región y el municipio con todo el tema del oleoturismo, ¿no? Que sea el turismo o las visitas relacionadas con la producción de aceite. Andalucía y Córdoba y toda esa región, y Málaga también, por ejemplo, están sobresaliendo en cuanto al nivel de atracción del turista norteamericano, sobre todo el estadounidense. Málaga tiene un vuelo directo incluso. Málaga queda muy cerca de Baena. El turista estadounidense es un turista muy apasionado en todo lo que tiene que ver con la cultura, pero también con la gastronomía. El aceite es un aspecto que les parece realmente oro líquido, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve toda esta información? Para que un municipio como Baena entienda que puede tener una oportunidad con el mercado norteamericano
para ofrecerles una serie de experiencias relacionadas con eso y con la cultura y el patrimonio. Por ejemplo, el patrimonio árabe y la herencia árabe es algo que también apasiona mucho a este turista, digamos, de largo radio, para definir una experiencia que pueda ser tanto una escapada como pueda ser, diría, una escapada de día o una estancia de varias noches. Es decir, inteligencia de mercados y competitiva, entender cuáles son las preferencias de un mercado para dirigirnos hacia él. Te la ha dejado votando para hacer la experiencia, ¿eh? Vamos, te la ha dejado votando. Oye, Víctor, en Amadeus, ¿cómo os acercáis a los clientes? ¿Qué servicios les ofrecéis? ¿Cómo trabajáis con ellos? Bueno, efectivamente nosotros lo que solemos decir somos el engranaje invisible que está por detrás del sector de viajes, conectando aerolíneas, hoteles, agencias de viaje y también los destinos, obviamente. Tenemos una cantidad de datos que nos permiten ofrecer una visión del recorrido del viajero, desde las búsquedas que hacen todas las agencias de viaje del mundo en el GDS, el sistema de reservas de Amadeus, hasta las mismas reservas o a la capacidad que tienen los vuelos o las aerolíneas para cierto destino. Importante porque si tú ves que hay una cierta capacidad y tu tráfico de pasajeros está por debajo, significa que todavía tienes espacio para crecer, por lo menos en lo que toca la parte de las aerolíneas, ¿no? Luego toda la parte de alojamientos, con todos los acuerdos que tenemos con hoteles que nos permiten tener todos los datos de ocupación y tarifas diarias, y no solo eso, pero también una visión a meses largos en el futuro que nos permite saber, por ejemplo, es la feria y sabemos que 3 meses antes ya tenemos un 60% de ocupación. Sabemos que hay espacio para crecer todavía. Toda esa información nos permite dar oro, porque alguien decía hace tiempo que datos es oro y eso nos permite estar más informados, ser proactivos, como bien decía Carlos, ser proactivos en lugar de ser reactivos. Y luego lo que toca las experiencias. Estoy escuchando todo lo que ofrece Baena y tengo unas ganas de visitar. Es brutal, ya te lo tengo digo unas yo. ganas de visitar Ya te lo digo yo. y de probar ese aceite. Y solo para concluir, también los datos de experiencias. Es algo que recién hemos lanzado, que se llama Amadeus Discover, y básicamente indexa actividades de los destinos que luego quedan disponibles para las agencias de viaje y para los destinos. Entonces es mucho más fácil ofrecer ese tipo de viajes a los estadounidenses que quieren visitar Málaga y luego se puedan acercar a Baena. Es la conclusión perfecta para ello. Oye, como te he visto antes, yo tengo una visión periférica, así por mi obligación, tengo una visión periférica de 180 grados. Y mientras hablaba con María Jesús de su experiencia, tú estabas riéndote, estabas mirando, a ver cómo puedo apoyar yo esa experiencia. Te voy a pedir que le prepares una experiencia también a María Jesús. María Jesús va a salir de aquí como destino nuevo, inteligente, pero vamos, con más oportunidades turísticas que ningún otro. María Jesús, es el momento de que nos cuentes esa experiencia. Venga. Bueno, pues lo primero es llegar a Baena, porque llegar a Baena se llega a través de las rutas ya no establecidas y de carreteras convencionales que ya se salen fuera de la ruta. Sí, señor. Pero es muy fácil llegar a Baena porque tenemos 3 estaciones de AVE a menos de 1 hora, la de Córdoba, la de Antequera Santa Ana y la de Puente Genil de Herrera. También tenemos 3 aeropuertos, tenemos el de Granada, el de Málaga y ahora también el de Córdoba. O sea, que se llega fácilmente y una vez que llega, pues supongamos que llegamos por la mañana, temprano hay que tener la experiencia del desayuno molinero. Y ese desayuno molinero se tiene en la Almazara Núñez de Prado, que es una almazara emblemática situada en pleno casco urbano, pero una almazara del siglo XIX que te transporta a la época en la que todavía el aceite se obtenía de primera prensada con la maquinaria y la tecnología de aquella época. Y bueno, ahí va a probar el aceite de primera prensada, va a conocer el proceso de elaboración del aceite, va a disfrutar también en esa bodega de tinaja del siglo XVIII. Y después de todo eso, como postre, va a tener un panetillo de cortijo, que es un dulce de tradición árabe que está basado en los típicos productos de la gastronomía árabe,
azúcar, almendra y huevo, y no tiene más, y está riquísimo. Luego ya salimos de ahí y nos vamos adentrando en el casco histórico de Baena, subimos por la Almedina, llegamos al castillo de Baena, que también es de origen árabe, y desde allí puedes tener una visión espléndida de la campiña y de la subbética cordobesa, porque al final nosotros estamos a las puertas de la subbética y allí podemos tener también una cata de aceite en pleno patio de armas del castillo, una cata de aceite para que nos indiquen los expertos, los profesionales, cómo se degusta el aceite, cómo se conoce el sabor del aceite y cómo el aceite de Baena tiene una experiencia única porque es plurivarietal. Están los olivos plantados históricamente con diferentes variedades a lo largo de los olivares y eso da una característica única y singular al aceite de Baena. Luego ya empezamos a bajar y llegamos al Museo de la Semana Santa. Y allí en el Museo de la Semana Santa, con las posibilidades que nos da la tecnología, nos adentramos en esa sala inmersiva donde vamos a poder ver cómo los judíos coliblancos y colinegros, que son los cofrades que tocan el tambor, pues realizan pues sus protocolos, sus tradiciones tamborileras y cómo nuestra Semana Santa es una auténtica catequesis de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Y así lleva permaneciendo pues durante 5 siglos, gracias a la labor que todos los bainenses han hecho. Y cuando nos salimos ya del Museo de Semana Santa, pues tenemos que ir al Museo Histórico y Arqueológico, donde vamos a ver los restos arqueológicos de prácticamente pues 3.000 años de antigüedad, porque tenemos historia de diferentes civilizaciones y de diferentes culturas que han pasado por Baena y que nos han dejado allí sus restos y su impronta. Y sobre todo vamos a ver numerosos restos iberorromanos del yacimiento arqueológico de Torre Paredones, donde nos transportan a otra época, a otro lugar, y seguramente que el viajero se va a quedar con ganas de ir a Torre Paredones otro día a visitarlo y a pisar por donde pisaban los romanos hace 3.000 años. Y luego termino. Porque como le deje la palabra es que María Jesús es que nos llena la mesa. Solamente con todas las experiencias. Oye, Víctor, con todas las experiencias que ha contado María Jesús, ¿cómo creamos una especial para los viajeros? Porque además tenéis esa inteligencia de viajes que me llama mucho la atención, porque es una manera de asesorar a los agentes de viaje y a las agencias de viaje sobre qué es lo más conveniente y lo que piden los viajeros, ¿no? Sin duda, lo estabas describiendo y yo estaba, mis ojos estaban brillando porque digo, mira, esto sería una promoción ideal de modo vídeo, pasando por todas las experiencias que puede ofrecer Baena, y creo que sería brutal. Brutal. Si metes datos en esto, ya de manera proactiva, puedes mirar quién está buscando, normalmente mirar quién está buscando por tu destino, tratar de entender si hay otros mercados que te estén buscando, que antes no te estaban buscando, pero igual hay bastante crecimiento de esas búsquedas, y eso te permite pues adaptar tus estrategias de marketing a esa gente. Tengo un pequeño ejemplo. Hace poco tiempo hemos trabajado con Uruguay, que tanto quería aumentarla, bueno, tenían una estacionalidad más o menos de 6 meses y querían aumentarla a 8 o 9. No solo eso, pero también querían fomentar otras zonas del país que normalmente no son tan visitadas. Entonces, de una pequeña análisis que hemos hecho con ellos, hemos visto que había la oportunidad de aumentar ese periodo de visita máxima de turismo hacia el país y para otras zonas inclusivamente. Lo único lo que les faltaba es la conectividad aérea. Entonces, armados con esa información, les ha permitido hablar con las aerolíneas y tratar de entender, oye, aquí hay una oportunidad y podemos traer más turistas a nuestro país. Realmente la tecnología nos ayuda, como estáis viendo, para la gestión de los destinos y sobre todo para dar respuesta a muchos retos que hay dentro de cada uno de los lugares de estos 5 continentes que se van a dar cita en Fitur del 21 al 25 de enero. Nada, estamos en puertas, en 48 horas abrirá las puertas de esta 46 edición de la feria de turismo más importante del mundo, de este certamen
que se celebra aquí, en Madrid, en IFEMA, en el corazón de España, y que este año contará con 9 pabellones, con más de 10.000 empresas expositoras, con 156 países, y se prevé un nuevo récord de visitantes, ya sean profesionales como también en el fin de semana viajeros que van buscando una experiencia, que van buscando su próximo destino. Y aquí estamos contando algunas de esas experiencias que vais a poder encontrar. Te recuerdo, los miércoles, jueves y viernes de 10 de la mañana a 7 de la tarde, y el viajero el sábado de 10 de la mañana a 8 de la tarde y el domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Fitur, la feria de turismo más importante del mundo, en la que por supuesto estarán los líderes del sector turístico que hoy me acompañan en esta primera mesa de las conversaciones Fitur 2026 y que después en las próximas horas nos seguirán acompañando en otras mesas donde hablaremos de turismo sostenible, de turismo de naturaleza, de turismo MAIS y de muchas experiencias que este año además traemos aquí a Movistar Plus, a esos más de 2.100.000 telespectadores que nos siguen cada fin de semana. Carlos, vosotros tenéis ese observatorio de datos, qué importante a la hora precisamente de lo que decía Víctor, ¿no? Sí. De poder analizar los datos de una manera concreta para poder generar experiencias concretas, ¿no? Como la que, por ejemplo, está contando María Jesús. Eso es, de hecho nosotros también monitorizamos toda la oferta online de este tipo de actividades y experiencias que se proponen a través de los principales portales a nivel global, como puede ser Civitatis, Get Your Guide, TripAdvisor, etcétera, ¿no? Para entender cómo se plantea la oferta de los destinos. De hecho, presentamos un informe de cómo está la oferta de actividades y experiencias en España en la última edición de la Convención de Tour España, que fue en octubre, si no me equivoco, en Cáceres. Allí estuvimos, sí, señor. Pues presentamos, ¿no?, ese mapa de primero la oferta, cómo se distribuye la oferta tanto territorialmente como por tipos de actividades en el país, y luego cómo se comporta la demanda, qué preferencias tiene, ¿no? Por eso me enfoco mucho en entender, además de saber qué recursos tiene tu destino, que hemos visto un claro ejemplo de conocimiento y de pasión a la hora de explicarlo, ¿qué buscan, ¿no?, los potenciales clientes, además de los que ya tenemos, dónde podemos encontrar? Y un poco hilándolo con el ejemplo que comentaba Víctor de Uruguay, en el caso de Baena, ya que estamos aquí, el año que viene, el próximo semestre va a tener un incremento de un 500% en el aeropuerto de Córdoba, que es el que tiene más cercano, 1 hora, si no me equivoco. Barcelona va a tener conectividad directa y, curiosamente, o no, pero Canarias también. Las Palmas de Gran Canaria va a tener conectividad directa. Pues ahí hay una oportunidad. Es decir, es muy posible que dentro de una isla como Gran Canaria, que tiene una masa crítica de personas importantes, sobre todo en Las Palmas, haya mucha gente que pueda estar interesada en conocer toda esta cultura, tanto del aceite como de esa herencia árabe, pues porque son zonas de España en donde pues no se produce aceite, no existe esa cultura y nos genera mucha curiosidad, ¿no? Entonces, por ahí es identificar. Yo siempre lo comparo a un radar, ¿no? De tener un radar de amplio espectro para entender cómo se mueven las tendencias y qué oportunidades se me están abriendo en el horizonte para analizarlos, para ver si me conviene y si van en el camino de lo que necesita el municipio en este caso. Carlos, Víctor, os voy a preguntar sobre los retos a los que nos enfrentamos a partir de ahora, del Big Data, de los destinos inteligentes, qué nos queda por hacer, cómo afrontamos el futuro, qué nos viene encima, mientras María Jesús le voy a dar un minuto para que me cuente su próxima experiencia, que seguro que tiene mucho que ver, después de haber visitado esos museos, con la gastronomía, porque ya es hora de comer. Claro. Ya sabía yo que me ibas a llevar a comer. Venga. Claro. Pues una vez que terminamos en el Museo Histórico y Arqueológico Municipal, pues hay que irse a comer. Y hay que irse a comer a la Plaza de la Constitución, a un restaurante emblemático de Baena, como es el restaurante El Monte. Sí, señor. Pero también tenemos que decir que cualquier restaurante de Baena pues va a comer el visitante y el viajero pues maravillosamente bien, porque todos tienen una base increíble, que es nuestro oro líquido, ese aceite de la denominación de origen Baena. Pero bueno, por cercanía, pues nos vamos al monte, estamos allí en los soportales del monte, ese edificio que es muy bonito también, sí, y que a todo el visitante y el viajero impacta. Y bueno, como no puede ser de otra manera, pues tenemos que probar esas berenjenas con salmorejo. Sabía yo que iban a caer, lo sabía. Que son únicas, porque es que
no dejan a nadie indiferente, a nadie que buenas. las prueba. El salmorejo de Baena tiene también una peculiaridad, y es que al estar hecho con aceite de oliva de Baena, pues sabe mejor. Es que Déjame que haga una cuña. Ya sabéis que ya somos una comunidad de más de 2.100.000 telespectadores que veis este programa cada fin de semana en Movistar Plus, en Negocios Televisión. Así que ya podéis ir a agendaros vuestra próxima escapada. Baena y ese salmorejo con las berenjenas que mojándolas... ¡Wow! Están espectaculares. Déjame que siga hablando con Víctor y con Carlos. ¿A qué retos nos enfrentamos? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo estáis viendo el sector? ¿Cómo veis el futuro? ¿Qué tenéis ahí entre manos de decir, hay que mejorar esto, o nos va a venir esto y tenemos que cuidarlo porque tenemos encima de la mesa temas como el tema de la formación, el tema de la humanización de la tecnología, muy importante, y precisamente por eso también luego te preguntaré, María Jesús, ¿qué le pides tú a todos aquellos que evidentemente te están ayudando en la digitalización del municipio y en la inteligencia aplicada al turismo? Vosotros, como expertos en ello, ¿cómo veis el sector y cómo viene? Víctor. Bueno, un pasito antes, decir, ahora mismo tenemos grandes retos, sostenibilidad y tener el turismo más sostenible posible, saber encontrar maneras de redirigir ese flujo de turistas de la mejor manera, la competitividad también, porque entre destinos hay cierta competitividad, pero también con el flujo de turistas es saber que hay oportunidad para todos, pero luego en la capa del medio viene lo que es los datos, Big Data y inteligencia artificial. Yo creo que lo más importante es estar preparado, saber adoptar la tecnología, los datos para tomar mejores decisiones. Normalmente o históricamente vemos cuando pasamos por un gran cambio, la revolución industrial, la revolución textil, bueno, incluso menos tiempo, un poco antes, hemos tenido el paso a la nube. Y vemos que los que lo hacen primero de una manera más efectiva suelen suelen tener mejores resultados y crecer más rápidamente por esa adopción. Carlos, te voy a hacer la misma pregunta, pero me vas a dejar, a colación un poco de lo que nos dice Víctor, me venía un poco a la cabeza. ¿No tendríamos en la tecnología algo que nos ayudara, primero, a escuchar al de enfrente, cosa que se ha perdido, y segundo, a buscar una colaboración interterritorial que permita, al margen de las siglas, al margen de los colores, intentando hacer mejor las cosas en esta situación social que tenemos en estos momentos, y situación social y política, poder trabajar entre los territorios de una manera mejor para poder favorecer las particularidades de unos y de otros? ¿No nos podría ayudar la inteligencia en esto? Totalmente, totalmente. Las sinergias están sobre la mesa y a veces no se aprovechan todo lo que se debería, y estoy totalmente de acuerdo en eso. Con lo cual, al final, todo parte de las personas, ¿no? Y de la actitud de las personas. Sí, ¿no? sí. Se habla mucho de la colaboración público-privada en muchos foros, en fin. Y es súper importante, pero se habla menos de la colaboración público-pública. Y curiosamente, a veces pecamos de eso, ¿no? Por lo que tú decías, ¿no? Por X motivos, pues no existe. Y un poco ligando con lo que decía Víctor también de uno de los retos es la competitividad. Y tú también lo decías al principio, España es líder turística. Es líder turística, tenemos unos focos turísticos muy definidos que incluso se enfrentan a retos de gestión de presión humana, es decir, estamos sobre... Yo vivo en Baleares, vivo en Menorca, que es donde está fundada nuestra empresa, y en Baleares tenemos retos de gestión de demanda, ¿no? Es decir, cómo gestionar el exceso de demanda. Y eso pasa en muchos lugares en España, pero en otros lugares todavía están buscando demanda. Entonces, es un reto de distribución. Eso, precisamente, con sinergias y compartiendo información, que es precisamente lo que está poniendo en marcha Segitur a través de ese proyecto de la plataforma inteligente de destinos, por la cual todos los destinos y empresas privadas del país se pueden conectar a un repositorio común de información. Nosotros formamos parte de él, somos proveedores de varias capas de información a nivel nacional. Pueden primero alimentarse de lo que está sucediendo y luego también retroalimentar al sistema con el dato propio, ¿no? Eso, que parece una obviedad y simple, es complicadísimo precisamente por esa falta de colaboración público-pública. Y luego está la parte de cómo conseguimos que toda esta información y conocimiento llegue al sector privado de mi municipio, de mi destino, de mi país, para que todos, primero, trabajemos con la misma información y segundo, sigamos las mismas líneas estratégicas. Porque si el sector público planta un plan estratégico que no es secundado por el sector privado de ese destino, no tiene ningún sentido, porque el turismo lo mueve el sector privado.
podemos poner Claramente. los planes que queramos, pero al final necesitamos un sector sostenible y rentable. Y apoyado Si por no es las rentable, no es instituciones sostenible que deben tampoco. de formarse en ello. Oye, os quiero preguntar una cosa, pero muy rápido, por favor, porque veo que dentro de los retos que tenemos dentro del sector, ninguno de los dos habéis hablado de formación, cuando a mí me parece que por muchos datos que gestionéis y por muchos datos que nos entreguéis y por muchos datos y volumen de datos que nos podáis entregar o que podáis entregar a los destinos, si no tenemos personas formadas en la interpretación de los datos, no vale de nada vuestro trabajo. Sin duda. De hecho, hace poco tiempo estaba hablando con una universidad sobre estos retos, los retos de formación. En Amadeus, afortunadamente, tenemos formación para todos los empleados que nos ayuda a entender cómo utilizar estas herramientas de inteligencia artificial. Sí que es verdad que yo lo que veo a nivel general es que existe, en la parte de inteligencia artificial, existen tres perfiles. El que todavía no sabe y todavía no ha utilizado inteligencia artificial. Hay el que la utiliza, pero no trabaja sus respuestas, no trabaja su manera de trabajar con la inteligencia artificial. Y luego el que es más, el que está ahí, que ya es un profesional, entre comillas, de utilizar estas herramientas. Yo creo que todos tenemos que pasar por las tres fases y obviamente llegar a la fase de saber utilizar tecnología, saber utilizar inteligencia artificial para ser más efectivos en el trabajo y obviamente en los destinos también. De hecho, si te puedo dar un pequeño ejemplo, ahora mismo estamos aquí, lo primero que voy a hacer cuando llegue a la oficina es preguntar a Copilot, que es lo que utilizamos, es un chatbot de Microsoft, es preguntarle, oye, ¿qué he perdido? ¿Qué emails tengo pendientes? ¿Cuáles son mis tareas más importantes? Porque estuve fuera las últimas 2 o 3 horas. Cuando vuelvo de vacaciones también. Entonces son pequeñitas cosas que nos ayudan a ser más efectivos y a enfocarnos a donde tenemos que enfocarnos. Entiendo que tanto Mabrian Technologies como Amadeus acompañáis permanentemente al cliente y acompañáis, formáis e interpretáis o ayudáis en las necesidades, ¿verdad? Sí, absolutamente. Lo que hacemos es formar para que entiendan el universo de información que van a tener a su disposición y luego hacerles un acompañamiento constante buscando necesidades concretas. Desde nuestro punto de vista es muy importante no solo buscar respuestas, sino saber qué preguntas. Y esto parece algo trivial y no lo es. A menudo, cuando nos enfrentamos a un universo de información tan amplio, no sabemos cómo preguntar o qué preguntar. Entonces, nuestra pregunta de humano a humano es: ¿qué es lo que necesitáis? ¿Qué queréis? Oye, pues quiero diseñar una ruta de experiencias para los norteamericanos que lleguen vía Málaga, que tiene vuelo directo, y que estén interesados en esto. Perfecto. Nosotros os ayudamos con toda esa información. Yo siempre digo que es muy importante esa formación. También diría que es muy importante esa información para conseguir un cambio de mentalidad, de que es imprescindible tener información y usar esa información actualizada antes de tomar una decisión. ¿Por qué digo cambio de mentalidad? Porque llevamos 40, 50 años trabajando turismo en España con mucho éxito y haciendo las cosas de una manera. Pero el contexto ha ido cambiando y los retos han ido cambiando. Entonces, ahora más que nunca necesitamos esa información para gestionar mejor, redistribuir mejor, competir mejor y buscar el tipo de turismo que queremos. Podemos seleccionar, tenemos la suerte. Nosotros trabajamos en 60 países y la realidad de España no es tan común. Tenemos la suerte de poder elegir la demanda que queremos, pero para ello necesitamos identificarla. Me gusta mucho el eslogan de humano a humano. Todavía la humanización de la tecnología está muy presente y eso es hacia donde tenemos que caminar. Tengo que cerrar esta mesa, estos primeros 75 minutos que hemos dedicado a la tecnología y que estamos dedicando a estas conversaciones Fitur 2026, pero a la alcaldesa le quería preguntar precisamente qué le exige un destino que quiere ser inteligente, que es ya certificado, que ya está certificado y que nada, en 48 horas le van a entregar la certificación oficial en Fitur. Mirar la sonrisa que se le pone a la alcaldesa, otro logro más, porque no se le pone nada por delante, o sea, es que va con todo y la conozco bien. ¿Qué le pide, María Jesús, a estas empresas que os ayudan para ir mejorando y sobre todo para hacer efectiva esa certificación y que te ayude en la gestión del sector turístico en tu municipio? Bueno, yo les agradezco profundamente el trabajo que están haciendo y la labor de acompañamiento que también nos hacen. Y básicamente exijo y demando formación. Y sobre todo, se ha dicho aquí cuestiones muy importantes. La colaboración público-privada es absolutamente necesaria y fundamental. Pero de facto, no de boquilla ni de foto. No.
y además, teniendo en cuenta que la administración local es la administración más cercana al ciudadano, la que más contacto tiene con el ciudadano, necesitamos dar esa seguridad jurídica y sobre todo intentar agilizar trámites burocráticos que a veces son muy tediosos para el empresario privado. Y en ese contexto, pues tenemos que conseguir convencer también a los empresarios privados locales que esto va en serio, que esto no va de foto, que no va de marketing, que no va de discursos huecos, discursos vacíos previos a campañas electorales, sino que realmente es una oportunidad para el sector turístico relacionado con el turismo, restauradores, hoteleros y comerciantes, poder sacar el aprovechamiento económico y la actividad económica que se le está poniendo en estos momentos por delante. Y la colaboración pública-pública, que también se ha dicho por aquí, yo también la demando, ¿eh? Nosotros en la Mancomunidad del Guadalhorce y Campiña Este de Córdoba somos 5 municipios, el más grande Baena, los demás pequeñitos, pero hemos sabido entender que nos tenemos que unir y que tenemos que ir juntos para conseguir visibilizar nuestra comarca, que tiene unos potenciales muy grandes, y unirnos de diferentes colores políticos, de diferentes tendencias, solamente por el interés de la comarca, de los vecinos y vecinas, para tener certificado como destino turístico inteligente nuestra comarca. Porque ahí está el camino, es que si no, no hay otro. Desde luego así debería ser, y así os lo contamos siempre en este programa. Oye, muy rápido, estamos en Fitur. Estamos en Fitur. ¿Dónde nos encontramos? En el pabellón 12, tenemos mucho para ofrecer. Por cierto, pabellón 12, pabellón del conocimiento, no te lo pierdas. Tenemos varias charlas sobre las últimas tendencias de viaje, también cómo la tecnología está afectando el sector del turismo. Ahí os esperamos. Como terminamos, ¿no? Nos vemos en Fitur. Nos vemos en Fitur, aunque luego os pediré un mensaje a las cámaras. Carlos, ¿vosotros? Pues estaremos también en ese nuevo pabellón. De hecho, nosotros ya venimos 4 años, si no me equivoco, compartiendo un espacio con Segitur, en un espacio que se llama Fitur Know-how and Export, donde se dan a conocer empresas españolas que hacemos innovación y tecnología turística, pues para exportar, que es una de las funciones que tiene Segitur. También estaremos dando algunos talleres allí. En concreto hablaremos de cómo podemos aplicar la inteligencia de datos para una mejor gestión de la oferta alojativa no vacacional, diríamos, de viviendas de uso vacacional. Los típico Airbnb para que nos entienda la audiencia, y cómo eso puede ser un factor, por un lado, a gestionar, porque genera presión en ciertos momentos, pero también un gran factor y una gran oportunidad de desarrollo, por ejemplo, para municipios más pequeños o para zonas rurales del país, donde generar un stock de alojamiento turístico no es tan sencillo, ¿no? Abrir hoteles no es tan sencillo, es decir, que es una capa muy interesante de entendimiento, bueno, no demonicemos un tipo de alojamiento porque causa algunas tensiones, sino que hay muchas más opciones, ¿no? Es simplemente un ejemplo de cuestiones prácticas que nos gusta aterrizar. Que era un poco lo que os queríamos contar para que entendáis precisamente cómo la tecnología está afectando directamente y beneficiando a la gestión de los municipios turísticos. María Jesús, cuando hablaba precisamente de la oferta hotelera, decía yo, porque ella tiene un hotel maravilloso en el centro de Baena, que está intentando abrir, que está intentando colocar, y que además requiere de una inversión, porque evidentemente los datos también facilitan el que pongamos en valor un destino. Tú antes lo hablabas, que venga inversión privada y que ponga el foco en aquellos destinos donde de manera inteligente van a poder llegar a públicos muchísimo mayores a los que llegan ahora. Por lo tanto, es una manera también de invertir en el territorio, María Jesús. Por supuesto que sí. Nosotros tenemos la suerte ahora mismo de tener 500 camas en alojamientos turísticos de viviendas que anteriormente estaban vacías, que no se estaban ocupando. En ese sentido, hay ese perfil o tipo de alojamiento, pero es verdad que con la pandemia se cerró el hotel La Casa Grande de Baena. Después las circunstancias de la propiedad hicieron que no lo volviesen a abrir y ahora mismo pues está en venta y bueno, pues esperando que algún inversor y algún gestor de hoteles rurales, hoteles con encanto, hoteles boutique, pues tenga ganas de invertir en Baena, que va a ser un
una inversión segura. Segura porque, como decía Carlos, vamos a llenar Baena de americanos que ponen pasta, que quieren comer, que quieren ir a conocer todos los vestigios culturales y que además les molan los hoteles boutique, ¿eh? Y en Baena tenemos uno que está por abrir. Chicos, tengo que cerrar esta mesa, ir pensando en ese minuto final que a mí me gusta siempre que tengáis para todo el público, para toda la audiencia. Mientras tanto, recordaros que en esta edición de Fitur el país socio invitado, que no os lo había dicho, es México, un país maravilloso del que acabo de volver y en el que vas a poder encontrar infinidad de experiencias y sobre todo infinidad de estados, 32, que van a hacer las delicias de la familia, de la pareja, de amigos o de nuestros mayores. Es el país invitado y va a estar también aquí en estas conversaciones Fitur y a lo largo de estos 5 días de celebración de la feria de turismo más importante del mundo, Fitur, que se celebra en IFEMA, en Madrid, que este año contará con 9 pabellones, 69.000 metros cuadrados de exposición, más de 10.000 empresas expositoras, 156 países y además tendremos más de 200.000 personas que van a pasar por aquí el miércoles, jueves y viernes, te recuerdo, los profesionales del sector turístico y el fin de semana más de 100.000 viajeros que estarán buscando precisamente experiencias como las que nos ha contado hoy María Jesús, que puedes disfrutar en Baena. Terminamos esta primera mesa de conversaciones Fitur, la que hemos dedicado a la tecnología como facilitadora de la gestión en los destinos turísticos, y lo hago con Víctor Hugo Marín Roque, que es Product Marketing Manager de Travel Intelligence en Amadeus. A esa cámara, por favor, un mensaje a todos los telespectadores. Ahí lo tenemos. Bueno, primero agradecer porque lo pasé muy bien aquí charlando con vosotros. Decir que es un momento de transformación, es un momento crucial en el sector del turismo. Desde Amadeus estamos innovando muchísimo y invirtiendo mucho en innovación, tecnología, inteligencia artificial, análisis predictiva, en los datos también. Vamos a estar presentes en Fitur, en el pabellón 12, pabellón de la innovación. Ahí os esperamos, tenemos nuestro stand donde impartiremos varias charlas sobre tendencias de viaje, cómo estamos ayudando al sector turístico, así que nos vemos en Fitur. Nos vemos en Fitur, ya sabes, ese es nuestro lema, nuestra frase, nuestro grito de guerra, ¿eh? Nos vemos en Fitur, nos vemos allí. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Os recuerdo también que en el comienzo de esta mesa tuve al teniente de alcalde del Ayuntamiento de Málaga, Jacobo Florido, que también, ojo, es el concejal de turismo y nos ha estado contando cómo Málaga es un destino inteligente ya maduro desde el año 2020 y cómo ha afectado la tecnología a la gestión del municipio, cómo lo están haciendo, que creo que ha sido también apasionante lo que nos ha contado. Dejadme también que despida a María Jesús Serrano, es la alcaldesa de Baena, a esa cámara, un mensaje a toda la audiencia. Pues no me queda más que invitar a todo el mundo a que venga a Baena. Somos un pueblo milenario que tiene cultura, patrimonio, naturaleza, tradición, oleoturismo y sobre todo muy buena gente, pero que sin olvidar el pasado quiere apostar por el presente y el futuro con todos los medios que hoy en día nos da la tecnología. María Jesús, muchísimas gracias. Gracias. Como siempre, gracias por estar con nosotros. Y dejo para el último a Carlos Tendra, es el director de marketing y comunicación de Mabrian Technologies. Un mensajito a todo el mundo. Muchas gracias, Fernando. Pues desde el punto de vista de Mabrian, llevamos muchos años diciendo que no podemos dejar que se gestionen los destinos basados en intuición y que necesitamos trabajar con la información contextual que tenemos. Tenemos en España una posición competitiva envidiable a nivel mundial, somos referencia, lo decía al principio, tanto a nivel turístico como de innovación turística, y creo que deberíamos aprovecharlo para seguir avanzando en ese tipo de gestión informada o inteligente en base a qué tipo de turismo queremos. Y eso significa el turismo que nos aporte valor y nos aporte equilibrio a las personas que vivimos en este país y nos aporte bienestar en general, que quieran seguir visitándonos y que nosotros queramos que nos sigan visitando. Estaremos en Fitur y os esperamos a todos. Carlos, muchísimas gracias. Sabéis que este año en estas conversaciones Fitur vamos a dedicarle y prestarle mucha atención a las experiencias. Consideramos que a partir de ahora es muy importante poner primero al viajero en el centro del turismo y segundo, generarle experiencias que sean inolvidables, que quiera compartir con los suyos, en familia,
en pareja, por supuesto, con amigos y con nuestros mayores. Por eso me vais a permitir una pequeña licencia. Voy a dejarle de nuevo a María Jesús que termine ese recorrido por Baena, porque claro, nos habíamos quedado la hora de comer, pero es que después de comer, después de haber disfrutado de ese salmorejo, después de haber disfrutado de ese oro líquido, estoy convencido que el atardecer es el broche final de esta mesa. El atardecer yo lo haría en el embalse de Badamojón, en Albendín, que es nuestra pedanía, Sí, señor. y rodeada de un mar de olivos. Y nos vemos en Fitur, en el pabellón de Andalucía, en el stand del Patronato de Turismo de Córdoba. Sabía yo que íbamos a poner el broche final a esta mesa con una experiencia única. Muchísimas gracias a los tres. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa aquí en Movistar Plus, en Negocios Televisión, en Miradas Viajeras Magazine. Estamos preparando ya la segunda mesa, no te la pierdas, ¿eh? Vamos a hablar de infinidad de cosas importantes. Por ejemplo, de la naturaleza y cómo se ha convertido la naturaleza en una experiencia única también en los destinos. Será la próxima mesa que compartiremos con vosotros, con esos más de 2.100.000 personas que todos los fines de semana nos seguís aquí, en Movistar Plus, en Negocios Televisión, en Miradas Viajeras Magazine.